Quiero hablarte, hermano, de la libertad gloriosa. La palabra libertad es una palabra bastante general. Es una palabra que a veces, hermanos, se toma a la ligera. Hoy nosotros decretamos y declaramos una noche de libertad. Cuando dicen amén. La libertad, hermano, es una palabra bastante compleja porque no solo abarca una parte de nuestro ser, sino que abarca, hermano, la plenitud nuestro como seres tripartitos. Hay un versículo de la Escritura bastante interesante en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. El apóstol Pablo, según la versión Reina Valera 60, que es la que generalmente nosotros compramos, dice de la siguiente manera: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Es una palabra, hermano, que no tomamos como parte importante la liberación. Sin embargo, cuando nosotros aumentamos el zoom a la palabra partida, nos damos cuenta que en otras versiones, por ejemplo en la versión Nuevo Mundo, en este mismo verso dice: porque ya estoy siendo derramado como libación y el tiempo, miren, y el debido tiempo de mi liberación es inminente. Por favor, no se me vaya a perder porque estamos hablando del apóstol Pablo. En la versión antigua, Reina Valera, la versión antigua dice: porque yo ya presto soy sacrificado y el tiempo de mi desatamiento está cercano. Mire qué interesante, porque el apóstol prácticamente aquí se está despidiendo. Si usted lee el contexto, en el otro versículo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Y mire lo interesante que Pablo está diciendo antes de decir he peleado la batalla, he guardado la carrera, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él dice que viene un tiempo de liberación para él. Ahora, Pablo aquí estaba terminando, mire, estamos hablando del perito arquitecto de la iglesia. Pablo aquí estaba terminando una carrera y él mismo está diciendo que necesita una liberación. O sea que Pablo aquí, hermano, está hablando que no era completamente libre. Que alguien me explique. Ahora, aquí lo que pasa es de que Pablo está hablando de una de las 3 liberaciones que nosotros tenemos. Para los que no conocen, nosotros somos seres tripartitos. Significa que somos seres que tienen 3 partes. Lo que usted mira de mí ahorita, en este momento, hermano, aunque es hermoso, definitivamente no es todo yo, dijo Chespirito. Hay una parte que usted lo puede ver. Gracias a Dios que ¿cuántos hermosos hay aquí, hermanos? Y hermosas, pero para Dios, ¿verdad? Porque también hay una entidad que se llaman los Nefilim, que se llaman los hermosos que hacen caer. Aleluya. Pero no somos nosotros, ¿verdad, hermanos? Bueno, ahora quiero hablarles acerca de que el cristiano tiene una libertad espiritual. La libertad espiritual, hermano, la conseguimos en el momento justo en donde venimos al Señor. Es cuando Él vino a morar a nuestras vidas. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. La libertad espiritual, que cada uno de nosotros, hermano, estando muertos en nuestros delitos y pecados, estamos atados, estamos esclavizados en nuestro espíritu. Cuando vino el Señor a nuestra vida, realmente nos liberó. Es una de las 3 libertades que hay. Pero no es todo, porque Pablo estaba terminando su apostolado y estaba diciendo: viene tiempo de mi liberación. Imagínese usted qué tremendo es esto, porque Pablo estaba terminando y todavía estaba anhelando una libertad. Y es porque la libertad tiene 3 aspectos. El primer aspecto es el aspecto espiritual, que es la libertad cuando nosotros venimos a Cristo, o mejor dicho, Cristo viene a nuestra vida. La segunda, libertad del alma. Esa libertad la conseguimos en todo, hermano, el proceso del cristianismo. Es el proceso de la administración. Esa es la libertad número 2. Fíjate qué tremendo. O sea, que
Usted puede ser libre espiritualmente, pero puede estar aún con necesidad de ser libre del alma. Fíjate qué interesante esto. O sea que la libertad no es yo soy libre, me liberó su poder. Pero pegámosle una pausa. Que la libertad no es solo de, hermano, la libertad tiene tres aspectos en nuestra vida. Primero, los que, hermano, de alguna manera hemos venido a Jesucristo. Nuestros espíritus estaban, hermano, esclavizados y bueno, se liberó de una condenación eterna, de una separación. El alma es todo el proceso del cristianismo. Es decir, ¿sabe cómo se le está liberando el alma a uno, hermano? Cuando viene a los cultos, con el trato del hermano que tiene a la par suya. Mírenlo así, mire, no tenga pena, mírelo. Esa persona, hermano, de alguna manera está sirviendo para que su alma sea libre. Porque en el alma están los sentimientos, las emociones, el carácter. Entonces, este proceso es en el que estamos la mayoría de cristianos, fíjate, que nos liberen el alma. Y el último proceso, que es la liberación del cuerpo, que es de la que habla Pablo en 2 de Timoteo, el versículo que leímos. Pablo estaba hablando de la resurrección. Pablo lo que decía es que yo estoy aquí adentro de ese cuerpo, pero viene un tiempo ya pronto que voy a ser liberado de ese cuerpo. Hablaba su espíritu. Él iba a salir, hermano, a encontrarse con aquel que lo había llamado. Entonces, con esto nosotros tenemos, hermano, por lo menos tres aspectos diferentes de la liberación o de la libertad. Pero yo quiero hablarte, hermano, que de estos tres procesos, de estos tres aspectos, mejor dicho, aspectos, nosotros, hermano, lo vamos a participar. A esta libertad se le llama la libertad gloriosa. ¿Quién es aquel que goza de la libertad gloriosa? Es aquel, hermano, que está, mire, hermano, le voy a decir una cosa. La aplicación de la resurrección, hermano, en la teología se le conoce como que tiene varios planos. La resurrección, hermano, aunque va a ser corpórea, nosotros la podemos experimentar todos los días. Pablo decía, cada día muero, pero cada día resucitaba. Eso quiere decir, hermano, que el aspecto de la liberación del cuerpo, nosotros la podemos aplicar venciendo la carne, el mundo y Satanás, día con día. Ahora, me he encontrado, hermano, en la escritura, que uno de los enemigos más grandes de la libertad, miren, yo no sé si usted lo había visto en algún momento, pero los enemigos, o mejor dicho, el enemigo, uno de los enemigos más grandes de la libertad gloriosa es precisamente el tema que yo le quiero traer hoy. Porque si ven, es cierto, para poder, hermanos, ser liberados, tenemos que entender por qué estamos metidos ahí. Porque, hermano, es como aquel hermano que tiene una gran deuda y debe 25,000 quetzales, 50,000 quetzales, 100,000 quetzales, y le pide al Señor que le pague su deuda. Señor, te pido, mi Dios, que ayudes a pagar la deuda. Mire, razón tiene la Biblia en decir que nosotros cuando pedimos mal. Él no debería de pedir eso, debería de pedir, Señor, dame la sabiduría para que del sueldo que yo recibo pueda pagar la deuda. Dame esa sabiduría. ¿No sabe lo que hace uno? Dame, Señor, pisto, dame los 75,000 que vengan así como que es marquesote y quesadilla. Poche. Y de una vez al banco, aquí está. Y paga la deuda. Y como no pidió sabiduría, a los 6 meses está igual o peor. Endeudado otra vez. ¿Sabe por qué? Porque no vamos a la raíz. Si hay alguien que debe algo, hermano, y le está dando el Señor así en el mero clavo, qué bueno, hermano. Para eso yo lo trajo. No tenga que pedir, Señor, dame pisto, yo quiero ¡no! Pidámosle sabiduría. Porque con lo poco o lo mucho que tú ganas, Dios puede hacer grandes cosas. Hay una historia de un profeta que fue a la casa de una persona que tenía una gran deuda, y con un poquito de ¿qué? Pagó.
cristiano. O sea, ¿me está usted entendiendo? Uno de los enemigos más grandes de la libertad, ya que noche libertad, yo podría decir que, bueno, aquí es la corrupción, pero miren, la libertad de espíritu, dice Efesios capítulo 2 versículo 5. Aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora, mire pues, aquí este chirmol que tengo abajo, entonces lo voy a explicar. Mire pues, nosotros, cuando, digo nosotros porque igual la humanidad, cuando pecó la humanidad, hubo una situación bien cardíaca que el hombre, su espíritu, murió. Fue el espíritu, hermano, se minimizó. Entonces el Señor, cuando nos hizo originalmente, nos hizo con acceso a las cosas celestiales, no a las cosas espirituales, a las cosas celestiales. Porque hay tres planos: lo terrenal, lo espiritual y lo celestial. Para regresarnos a nuestro origen, que era lo celestial, tenía primero que pasar a lo espiritual. Por eso es que nos liberó espiritualmente, para que pudiéramos tener acceso al nivel celestial. Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, habla de una experiencia que tuvo él en el tercer cielo. El tercer cielo está hablando de un ámbito no espiritual, está hablando de un lugar celeste. De hecho, Pablo dice: las palabras que yo oí en ese ámbito, no les da al hombre expresarlas, no se puede entender. Él no oyó lenguas, hermano. Él no oyó lenguas espirituales. Pablo lo que experimentó fue el nivel superior, a donde nosotros regresaremos. Por eso el apóstol dice que juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea que tenemos acceso a lo celestial por medio de lo espiritual, pero eso no se puede conseguir si el hombre no ha liberado su espíritu. Quiere decir que si alguien no conoce a Cristo esta noche, no podría accesar a lo celestial, hermano. No podría accesar al nivel, hermano, de estar con el Eterno, con el Elion, con la esencia, con su Creador. No podría. Por esa razón es que esta noche Dios te trajo, para que hoy los que tienen esclavitud aún en su espíritu sean liberados. Eso se consigue reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Se consigue diciendo: Señor, realmente por eso es que no siento nada, no entiendo nada, estoy tan separado de lo celestial, porque tiene lo espiritual muerto, atado, encarcelado. Pero cuando uno viene a Cristo a rendir su voluntad, ¡puc!, es liberado espiritualmente para poder tener acceso a lo celestial. Mire, hermano, una cosa es tener experiencias espirituales gloriosas. Una cosa es tener experiencias gloriosas espirituales, pero muy diferente es tener experiencias celestes. Eso es otro rollo, hermano. Ese es otro nivel. Pero lo podemos hacer por medio del Espíritu. Ya el Espíritu, hermano, libre, puede moverse. Mire, para allá y para acá. Puede venir el Espíritu, hermano, y de alguna manera, entre comillas, controlar la carne. Por eso Pablo dice: vosotros no sois carnales, sois espirituales. O sea, el espiritual tiene la capacidad, hermano, como es libre, puede decirle a su carne, puede decirle a su alma: ¡momento! A mí me interesan las cosas de allá, no las de abajo. A mí me interesa lo que está pasando allá arriba, no lo que pasa abajo. A mí no me mueve lo que dicen abajo, que el petróleo va a subir, que el gas va, hermano, y
A mí me interesa lo que diga el que está sentado en el trono. Aleluya, hermano. Y Dios te dice, vienen tiempos de frutos abundantes. Un ciclo está terminando y viene un diferente ciclo para tu vida. Y que haya oscuridad en Egipto, ¿qué me interesa? Ahí hay luz, ahí está la Shekinah de Dios, hermano. ¡Para allá vamos! Quiere decir que el que no conoce a Cristo no puede entender esto, hermano. Su ciclo, su mundo es aquí abajo. Esa es la primera razón por la cual el Señor te trajo, para que tu espíritu sea libre. ¿Sabe por qué? ¿Por qué, hermano, no puedes decir no? Porque tu espíritu está así mismo. Los que no conocen a Cristo acá, los que no han rendido su vida a Jesucristo, así está, mire, hermano. Aunque es parte de usted, pero está atado. Pero Dios te trajo para que sea libre. En el nombre de Jesús. Libertad del alma. Esa libertad también muy famosa, dice la Biblia en Juan capítulo 8, versículo 31. Mire pues, aquí le está hablando a los que ya son su pueblo. Está en rojo. Aquí no le está hablando a inconversos, a los que están muertos en delitos y pecados. Aquí le está hablando a los que ya habían creído en Él. Y está hablando de una libertad, oí, mijo. Pero no está hablando de la libertad. Esa es una de las libertades que hay, dice la Biblia. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, ya eran pueblo, pero eran esclavos. Diga conmigo, aunque ya eran pueblo, necesitaban ser liberados. La figura la vemos en Lázaro. Lázaro lo sacaron de la tumba, lo liberaron de la tumba. ¿Cuántos lo han liberado de la tumba? Ay, no oigo, hermano, ¿todavía está ahí de la tumba o dejó algo allá adentro? No, me pregunto. ¿A cuántos han sacado de la tumba? Ay, que es que dejé mis sábanas, mis ponchos, que son enguatados, edredones de Pocahontas. Que el Señor reprenda al diablo. Pero Lázaro salió libre, pero atado. Entonces dice el Señor a los que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra. Mire hermano, este es el proceso de la liberación del alma. Permanecer en lo que Él dice, no lo que tú dices. A mí me dijeron que para que se le quite el hipo al patojo hay que ponerle un hilo rojo en la frente. Que yo no puedo poner a mi hijo con ese viejito porque dice que el viejito tiene mirada pesada y se los ishkamik. ¿Qué mirada pesada, hermano? Dice la Biblia que están en la mano de Dios, sus hijos. Y que se vayan lejos, están en la mano de Dios. Entonces, dice la Biblia, primer paso para liberar el alma: permanecer en Él. ¿En qué permanecemos, hermano? En lo que sentimos. Ay, es que la señora ya casada y se le hizo rema aquel cantito mundano de ese hombre es mío. Ese hombre es mío. No es esposo, pues. Fíjate tú. No, pero mire, esto, lo que usted está haciendo está mal, eso no es de Dios. Permanece en lo que ella dice. Por eso el Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. O sea, que no permanezcas en el ciclo en el que has permanecido. Quiero que ahora permanezcas en mi palabra. Lo que yo digo es lo más importante. ¿Para cuántos lo que Jesucristo dijo? ¿Para cuántos lo que Dios dice es lo más importante, hermano? A usted si le dice: mire, y usted está muy panzón, usted porque me mira las bendiciones que Dios me ha dado, diga. Por cierto, dicen que yo estoy gordito, tú. Hermana, y este pastor sí. Pero no es cierto.
Bien, pastor, es cierto. ¿Me está ayudando o no? Mire, lo que Él diga es lo más importante. Y ahí te embrecas y ahí te quedas. Yo no me muevo. El Señor dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo aquí me quedo y yo sé que voy a ver la salvación de mi esposo, la salvación de mis hijos, la salvación de mis hijas, la salvación de mis nietos. No, ese no cambia. ¿Qué va a cambiar? Ese Dios ya se movió. Y el alma su alma tiene que ser liberada. Entonces el primer punto, permanecer en Él, su palabra. Cuando permanezcamos, dice que seremos sus discípulos, sus verdaderos discípulos. ¿Sabe quién es un verdadero discípulo? Alguien que es seguidor, es hacedor de lo que se le ordena. Y conoceréis la verdad siendo discípulos, y la verdad os hará libres. Pero, ¿cómo es eso? Este es el aspecto número 2 de la libertad del alma. Mire, hermano, este aspecto cardíaco, pensamos que al venir a Cristo ya está. No, hermano, es un proceso. Por eso decía el apóstol en su oportunidad, decía, puede ser que muchos sean libres espiritualmente, ya puedan tener acceso directo a Dios y ya le puedan hablar. Antes no podían, porque dice Juan capítulo 1 versículo 12 en adelante, a los que creen, a los que le confiesan, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no por voluntad de varón, ni de hombre, ni de carne, sino por designio divino. Ya tienes acceso, pero eso no quita que aún necesitemos la liberación del alma, hermanos. Realmente nuestra alma, en donde están las emociones, los sentimientos, la aflicción, el carácter, todo eso, el gusto, necesita tener una libertad. Y el aspecto número 3, que es el aspecto de la liberación del cuerpo, eso lo dice Romanos capítulo 8 versículo 23, usted lo puede leer, hermano. Aquí lo que tengo yo es la versión Kadosh, y el mismo apóstol Pablo pues está hablando y está diciendo acerca de la liberación de su cuerpo, y está hablando específicamente acerca del arrebatamiento. Pero me doy cuenta, hermano, que en estos 3 aspectos, tanto espíritu, alma y cuerpo, hay un enemigo, hermano, que yo considero que es uno de los grandes enemigos, hermano, para que el pueblo de Dios no pueda ser libre. De hecho, miren, este enemigo de la libertad no solamente fue lanzado, o cómo le pude explicar, no solamente, hermano, está operando en el mundo, aunque así lo dice la Biblia. El problema es de que la corrupción entró a la iglesia. Si no me cree, acompáñeme a Romanos capítulo 8, y usted lo va a ver conmigo. Dice la Biblia, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será, mire, libertada de la esclavitud de corrupción. Mire qué interesante. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ya le expliqué a qué se refiere con la libertad gloriosa. Una persona que goza de libertad gloriosa. Mire, la unión de esa libertad, de las 3 que vimos, se le conoce en la Biblia como la libertad gloriosa. ¿Me está usted entendiendo? A esa libertad dice la Biblia que el mundo gime a una está con dolor de parto, hermano. De hecho, el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Está esperando, hermano, decía el apóstol que el mundo está esperando que les liberemos, pero no podemos porque estamos atados. Allá afuera, hermano, tus hermanos, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus vecinos están gimiendo, necesitados de que se liberen. Que alguien llegue, hermano, con el poder de la resurrección, con la libertad que Cristo ha dado, y puede ministrar liberación. Por eso este versículo, no sé si aquí está, por eso este versículo dice, les prometen libertad,
y son ellos mismos esclavos de corrupción. Esto está hablando, hermano, dentro de la iglesia. La palabra libertad, que es la que se menciona en Romanos capítulo 8, versículo 21, la palabra, corrupción, que se menciona en Romanos 8, 21, es la palabra que significa decaimiento, ruina y destrucción. Entonces, cuando estamos hablando nosotros de los enemigos de la libertad, no solo espiritual, hermano, no solo no solo la libertad del alma, sino tampoco solo la libertad del cuerpo, sino que realmente, si usted se da cuenta, dice que la creación fue entregada a la esclavitud de la corrupción. ¿Sabe qué es corrupción? Corrupción es algo, hermano, bueno, ya aquí dice decaimiento, no destrucción, algo que se destruye, que se empieza, hermano, a arruinar. Y le quiero decir una cosa con el respeto, hermano, ¿me perdona? Hermano, ¿me perdona? ¿De veras me perdona? ¿Sabe qué me voy a incluir yo para que minchas? Nosotros nos empezamos a arruinar desde que nacemos. Sí, bueno, hay un proceso desde que usted nació y se juntó el óvulo con el esperma, empezó a envejecer hasta el punto en donde la corrupción se hace evidente. ¿Me está entendiendo? O sea, usted que tiene los ojos azules y así bien canchito y así bien pipiris nice y cuadrado y entra al gimnasio, ¡espérese! 40 años. Sí, hermano, hombre. Mire, hermano, a lo hecho, pecho. Y se lo digo porque soy derecho. Fíjese que la creación, lo creado, fue entregado desde que la caída del hombre, hermano, fue creado a corrupción. Usted sabía que el hombre no iba a morir, hermano. El hombre era un ser de luz. No había corrupción. Imagínese, el planeta se hubiera llenado de gente. Y como no había muerte, estoy hablando de los padres, Adán y Eva, no había muerte. No había sangre en ellos, eran seres de luz. En algún momento y se iba a llenar el planeta Tierra. Porque no iban a haber cementerios, pues. No había corrupción. Algo tan hermoso, hermano, que no iba a haber eso. Entonces, obviamente, yo pienso que íbamos a llenar los otros planetas. ¿Por qué? ¿Por qué está Júpiter, Marte, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón? Porque el plan de Dios, hermano, es tener una ¿qué? ¿Cómo se llama? Una galaxia de adoradores. Una galaxia, hermano, de gente inmortal, santa, que lo busque. Pero como el plan, hermano, el hombre en su locura, eso dice el profeta, se vino para abajo, nos venimos para abajo. El Señor está restaurando todo, pero está liberando. Primero libera el espíritu. Bueno, primero quiero que me escuches a mí, porque si no me oís a mí, va a ser bien difícil que puedas vencer esto. Por eso te libero el espíritu primero. Y te meto al mesón para que ahí te liberen el alma. Para que te desaten mis siervos, los pastores, los ministros, para que te desaten y te liberen. Y de último, como Pablo, decir, he acabado la carrera. Que venga la liberación del cuerpo. Esa es la libertad gloriosa. Ahora, uno de los enemigos, o el enemigo más grande de la libertad gloriosa, es la corrupción. Y la encontramos, por ejemplo, en Hechos capítulo 2. ¿Dónde encontramos la corrupción? Miren, en Hechos, lo que estamos leyendo, dice la Biblia que, mire, una de las corrupciones que entraron a la iglesia. Porque lo que está pasando hoy en el mundo, hermano, es pura corrupción. Es una abominación, hermano. Pero ¿sabe qué? Esa corrupción entra a las congregaciones. Entra a las iglesias. ¿Sabe cómo se lo explico? ¿Cómo se lo pruebo? ¿Sabe cuál es la característica del día de hoy? Vamos a ver, los hermanos, ¿cuál es la característica del día de hoy? Son los disfraces. ¿O no? Yo me quiero disfrazar de ¿qué?
Va de Robin Hood. No, ese es Tarzán. Va, usted me agarró el rollo. De Robin Hood. Yo me quiero disfrazar de la sirenita. Pero mire, ¿sabe cómo se da en la iglesia la administración de la falsedad? Cuando no es honesto. Tiene máscaras. ¿Cómo estás? Bien. Y bien mal, hermano. ¿Cómo estás en victoria? En victoria, pastor. Solo que tiene tiene un traje espiritual. Un traje ficticio. Entonces, muchas iglesias, hermano, todos los días celebran fiesta de disfraces porque no son auténticos. ¿Y qué tiene de malo decir, sí, estoy mal, y qué? Me molestó esto, y qué? Ayúdenme, estoy en proceso de edificación, pero no hacer la fachada de estar bien cuando no se está. No quiero que me ayuden y no decir nada. No, hermano, mire, le voy a decir una cosa. La administración al final del día, de este día, esa corrupción entra a la iglesia. Lo que se ministra este día es la falsedad, ser otra persona. Ahí en las discotecas, todo el mundo disfrazado. Uno encuentra a Pokémon, uno encuentra a la sirenita, uno encuentra ¿a quién más? A las Barbies, uno encuentra hasta los presidentes. Y cuando uno se da cuenta en las congregaciones, casi igual, hermano. No hay, ¿cómo se dice? Autenticidad. Mas los judíos que fueron incrédulos incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Esta corrupción se le conoce como la corrupción de la incredulidad. Mire, ¿cómo podemos? Mire, man, la gente sabe por qué no es libre mucha gente, porque no cree. ¿Y sabe por qué no cree? Porque hay gente que le ha transmitido incredulidad. No, hombre, no va a cambiar. Los drogadictos no cambian. ¡Mentira del diablo! Los bolos no cambian. ¿Cómo que no? Si levantaron a Lázaro, no van a levantar a tu esposo, a tus hijos. No te van a levantar a ti. Si hay cambio en Cristo Jesús. Entonces, una de las corrupciones que atentan a tu libertad es que no creas. Es que yo no creo que pueda volver a ser el mismo. Y ¿sabe qué es lo peor, hermano? Que aquí la incredulidad es como una gangrena, como un cáncer, se contagia. Si usted se mete a estudiar en la universidad, porque, hermano, ¿cuántos universitarios hay aquí, hermanos? Pasaron por la universidad, aunque sea en camioneta. No importa. Pero mire, hermano, el ambiente es hostil. El ambiente, hermano, es de incredulidad. Dios no existe, es mentira. O sea, hay gente que lo reta a uno, no, pero probámelo. Pero si Dios existiera, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Es que eso no tiene nada que ver con Dios. Dios no hace eso. Dios lo permite, pero no lo hace. Dios es amor. No, pero si Dios existe, ¿por qué estoy enfermo? Pero si Dios existe, ¿por qué siendo tan fiel, diezmador y servidor? ¿Por qué estoy pasando económica? Pero si Dios existe, ¿por qué he rogado que libere a mi hijo, que lo sane y no lo hace? ¿Por qué? Cuidado, porque con la incredulidad entra corrupción, y la corrupción es uno de los enemigos de la libertad. Entonces, la raíz de esta corrupción es la incredulidad. No puedes dejar de creer, hermano. No importa lo que mires o lo que no mires. No importa lo que te digan o lo que no te digan. Tú crees, porque si crees todo es posible. Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? No podemos nosotros, hermano, ser corrompido nuestra fe por la corrosión o por la corrupción de la incredulidad. Otra corrupción evidente en las congregaciones: sus juicios son verdaderos y justos. Han condenado a la gran prostituta que corrompía la tierra con su inmoralidad y le ha hecho pagar la sangre de sus servidores. Esta es la corrupción
que atenta a la libertad, esta es la corrupción de la inmoralidad. Mire, hermano, y esto no es algo nuevo, pero mire todos los anuncios de la tele, la mayoría son inmorales. Mire la música. Mire, escuche la música, los sonidos sensuales. Inmoralidad en la mente. Tal vez el cristiano parado, hermano, con su Biblia y pensando cosas inmorales, hermano. ¿Se da cuenta cómo la corrupción de afuera entra a la iglesia? Inmoralidad no en el pensamiento, en la boca. Cuando están todos los amigos, los jóvenes, ¿qué dices? ¿Cómo hablas? ¿En doble sentido? Mire, porque hasta chistes hay de doble sentido, hermano, y da cosa que hasta chistes cristianos, hermano. Te voy a contar un chiste, pero es cristiano. No, mire, no se haga, hermano, usted ha oído. No, es que se ha contado. Pero mire, inmoral en la manera de pensar, la inmoralidad en la boca y la inmoralidad en las actitudes. ¿Sabe qué? Es un síntoma de esto, que estaban como en los días de Noé, eran inmorales en todo aspecto, sus pensamientos de continuo al mal. O sea que una de las corrupciones, hermano, que se introduce en nuestra vida y atenta a la libertad. Mire, le voy a poner un ejemplo. Usted va en la camioneta bien consagradito, yo ya se lo he dicho, va bien orado, Padre, bendice este día, quiero vender bien, baja, para la camioneta, usted sube y ahí de repente no sé qué de gasolina, no sé qué de gasolina, no sé qué está viendo gasolina, la canción de la gasolina, hombre, qué bueno que hasta se me olvidó, hermano. Y está usted que está atentando contra su libertad. Usted está, hermano, en una cafetería comiendo y de repente se sientan dos mal hablados a la par suya. Que sí, vieras que y mira que taca y para allá, para acá. Están atentando contra su libertad. Ya no se da cuenta. O sea, lo que le estoy diciendo, hermano, es de que lo que se está moviendo allá afuera está atentando contra tu libertad. La corrupción. La corrupción, primero te dijimos, lo incrédulo. Número 2, mire, por si usted no sabía, búsquelo si quiere en internet. Si usted no sabía, hermano, ha incrementado de un 60% las religiones ateas, digámoslo así. El dogma ateo, no hay Dios, mentira. Dios es una de las millones de opciones que hay. Mejor no creer en nada, fíjese que esto es una corrupción que entra. Yo no creo que me pueda sanar. Yo no creo que con una oración y que me pongan eso. No quiero que con levanten la espada y hagan así como que. Yo no creo que echando el vino así. Yo no creo que con dar lenguas. Yo no creo que esa palabra profética sea de Dios. Yo no creo que lo que está y que se están corrompiendo. Usted no deje de creer, hermano. Y número 2, lo inmoral. Atenta contra nuestra libertad. ¿Habrá alguno, hermano, que tuvo problemas con su boquita anteriormente, antes de venir el Señor, que era un poquito mal hablado? ¿Algún valiente que levante su mano, hermano? Espérese. Levante su mano bien. Es que quiero que lo graben bien, hombre. Mire, hermano, le quiero decir una cosa. Esa es una de las corrupciones más tremendas que ha entrado en la iglesia y que atenta contra nuestra libertad. Tal vez no los mal hablados, pero los mal pensamientos. Porque como no se notan, fíjate que los malos pensamientos no se notan, no se miran. El hermano vino y pasó a la par tuya, Samuelito, y te pasó llevando así. Y así, y entonces Samuelito ahí sentado, en su mente se me encaramó. Agarró este pita, mire, hermano, agarró esta pita, me la puse aquí, la tiró arriba y me jaló así. Y cuando bajo me dice, Dios le bendiga, hermano. Pues no se mira. Pero hay corrupción, hermano. Hay corrupción en la mente.
Pero como creemos de que ese es uno de los ataques que no son importantes, bien que son importantes, hermano, para tener la libertad gloriosa. Y por último, Génesis capítulo 6, versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Otra, hermano, una manera de corromper el mundo, la iglesia, es ser violento. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Haceme caso, pues, haceme caso, patojo. Algunos le dieron, hermano, algunos le dieron un cosco para que entendiera. Levante su mano, mire, hermano, si al final del día para eso venimos, para ser libres. Levante su mano. No entendés, patoja, enclenca. Mire, hermano, algunos le jalaron la patilla. Pues no la patilla, pues, pero la patilla de aquí. Que hasta de puntita se iba uno, hermano, como que era bailarina. Patojo, vas a ver. En la iglesia pasa lo mismo. ¿Usted sabía que dentro de los altares hay bullying? ¿No lo sabían? Yo se los he predicado, ¿no? El bullying de altar. No voy a creer que van a agarrar a los trompetistas. No es ese. No es de bullying, hermano. Pero hay violencia. Obligar a hacer algo que tú no quieres, eso es violencia. ¿Sabe qué es una violación? Cuando trastocan tu voluntad. Tú no quieres, simplemente no lo quieres hacer y te obligan. Eso se llama violación. ¿Cierto o falso, hermano Max? No es que te estén agarrando y que te vas a matar. Miren mi cachete, miren mi cachete. No, hermano, cuando te obliga a hacer algo. Por eso Dios no viola a nadie, hermano. Dios a nadie obliga, todo es de voluntad de corazón. Éxodo capítulo 25. Dile al pueblo de Israel que traigan para mí ofrenda, que brote de su corazón. La violencia. Te venís para acá, para todo. Violento. Con respeto, si alguien se llama violentio, ¿va? Violento. Mire, hermano, le quiero decir una cosa. Al final del día, mire, la violencia es una corrupción que se está viviendo ahora. ¿Usted no cree que la influencia del enemigo en hacer esos periódicos, esas noticias con la información en donde está un decapitado, un pullado, 400 mujeres violadas y asesinadas, 1.500 asesinatos en esos primeros 6 meses, 4.200 de cuánto? Esa es una administración que quieren corromper su corazón, su libertad, para que usted, hermano, se acostumbre a la violencia y ya no la mire mal. Que venga el pastor y agarre, no me haces caso, ¡pa! Bueno, pues, se ha respetado. No. Eso es una corrupción que se ha metido, hermano. La violencia no solamente está en las actitudes, sino en la manera de hablar, en la manera de caminar y comportarte. Y por último, hoy sí, con esta me despido. Oseas 4:18. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. Esta corrupción, bueno, ¿de qué bebida se trata? Bueno, ya lo leí yo. Está hablando del vino. Mire pues, y aquí esto es lo quiero terminar. Mire pues, Dios quiere que tú, porque los hijos de Dios, dice la Biblia, literalmente, Romanos, que gozamos de una libertad gloriosa. Ya entendimos que hay una libertad de espíritu, una libertad del alma, y veremos la libertad de este cuerpo. Esa se llama la libertad gloriosa. Pero también dice la Biblia que el enemigo número 1 de esa libertad gloriosa es la corrupción, que está allá afuera y que entró al mundo, y que entró a la iglesia y que empezó a corromper con violencia, con inmoralidad,
Hermano, hay iglesias, por ejemplo, mire, disculpe señorita, y también hay hombres que lo usan también. Esta corrupción de la inmoralidad, los pantalones apretaditos. Disculpe hermano, pero mire, a mí me llamaron a tocar trompeta, y realmente yo quiero agradar a Dios y no a los hombres, hermano. Pero usted, vamos a orar. Y de repente un hermano, disculpe hermano, pero me bajé del altar para hablarle así, pelado hermano. Pues como evangelista le tengo que hablar pelado, hermano. Y hermana. Y hermanos también, porque hay unos que hermano, andan así que con su traje, hasta se enrollan aquí, hermanos. Aquel huestal que le sale y enrollados aquí, queriendo seducir. Vienen con las cosas apretadas. Mire hermano, esa es corrupción. Por eso le estoy diciendo, están atentando atrás un hermano que venía de luchar con la pornografía. Va al altar, fíjate tú, va al altar porque la prédica le pegó. Ay Señor, yo quiero ser santo. Y mira una hermana bien apretada. Dígame si no está atentando contra la libertad de él. Honestamente, ¿usted cree que tengo razón? Pues aunque no crea, tengo razón. Eso se llama corrupción. Y hermano, la bebida nuestra, de la iglesia, se ha corrompido. ¿Cómo? El vino se mezcló. ¿Qué significa esto? Cuando la corrupción es tan grande, corrompen el vino, que el vino representa ¿qué? Y el gozo es ¿qué? Nuestra fuerza. Fíjate tú. Al final del día, el enemigo, que el Señor lo reprenda, tiene corrompido todos los ambientes de afuera, con fiestas y con todo. Y esa corrupción la empieza a ministrar dentro de la iglesia, hasta que consigue que la iglesia sea una iglesia débil, una iglesia sin fuerza y sin gozo. Una iglesia que no esté capacitada, hermano, para levantarse y pelear la buena batalla de la fe, para llamarle malo a lo malo y bueno a lo bueno. En esta noche han querido corromperte, porque tu herencia es la libertad. Pero Dios ha desenmascarado lo que sutilmente estaba atentando contra tu libertad. Quiero ministrar, quiero orar por ti. Cierra tus ojos en el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien en esta noche? Mire la pregunta, pues. Porque ahorita es el momento, hermano, en donde las cadenas se rompen. Y solo aquel que esté, hermano, hastiado de estar esclavizado, va a acudir. ¿Habrá alguien que quisiera aceptar a Jesucristo, reconciliarse? ¿Habrá alguien que sabe en su corazón que ha sido seducido por la corrupción? Yo le pido en el nombre de Jesús que tome la actitud libertad gloriosa de la cual habla la Biblia. Cierra tus ojos en el nombre de Jesús. Si usted entiende y conoce que han querido seducirle y corromperlo, yo le pido que pase al altar. Quiero estar en tu presencia. Usted no puede permitir que la corrupción entre a su familia. No puede permitir que su vino, que su fuerza se acabe, sea mezclado. Usted no puede dejar de creer. Bienaventurado aquel que cree sin ver. No puede dejar
que la corrupción que está allá afuera, que esa administración de afuera pueda entrar a tu familia, a tu casa. No puedes dejar que la corrupción que el mundo está viviendo entre a la iglesia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú que estás allá atrás, te pido que cierres tus ojos por respeto. Por respeto, cierra tus ojos. Un momento. Si tú no sientes pasar, ayúdame a orar por los que están aquí. Porque tú si crees que Dios va a hacer un cambio en sus vidas. Ellos si han pasado es porque creen. Y al que cree todo le es posible. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No vamos a permitir que esa corrupción entre a nuestras familias. No. Nos negamos a eso. Estamos caminando hacia la libertad gloriosa. Estamos caminando hacia esa libertad total, verdadera. En el nombre de Jesús. Si tú necesitas estar adelante, este es el momento para hacerlo. Vamos a ministrar. Vamos a ministrar libertad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La palabra profética decía que el león de la tribu de Judá está contigo. Él ha determinado que sea libre en contra de todos los pensamientos humanos, en contra de todos los pronósticos. Estás aquí siendo ministrado por la palabra de Dios, la palabra de libertad.